la Biblia encontramos una historia de liberación y restauración de un hombre que había perdido todo: su hogar, dignidad, su identidad, incluso el control sobre sí mismo. Vivía aislado entre sepulcros, rechazado por la sociedad, dominado por demonios. Todos le temían, gritaba de día y de noche, pero cuando llegó Yeshua, cuando la luz se hizo presente, toda oscuridad se desvaneció. Los demonios salen, el hombre recuperó su vida, fue restaurado. Esta historia la encontramos escrita en 3 diferentes evangelios, pero en el evangelio de Marcos está más detallada. Veamos esta historia parte por parte. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. La región de los Gadarenos era una región gentil al otro lado del mar de Galilea, ajena a la Torá y alejada de la conexión con Dios. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. En cuanto llegó, vino a su encuentro. Esto nos muestra un choque espiritual. La llegada de la presencia divina, de la luz, provocó una reacción. La impureza reconoce la santidad. El hombre tenía un espíritu inmundo. La impureza es un estado de contaminación espiritual que separa al hombre de Dios. Vivía en sepulcros. El contacto con un muerto o tumba produce impureza ritual. Los sepulcros representan muerte espiritual. Vivía aislado, alejado de la comunidad. Tenía un espíritu inmundo. Vivía en un lugar de impureza. Estaba en un estado total de impureza. Yeshua llegó a un lugar lleno de impureza para restaurar el orden, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Este hombre poseía fuerza sobrenatural. Nadie podía dominarlo. Incluso él mismo había perdido todo dominio sobre él. Su comunidad le temía, pero no hacían nada por sanarlo, liberarlo, sino buscaban controlarlo. Intentaban controlar al hombre y no al espíritu que lo dominaba. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este hombre sufría realmente. Era un alma rota, un alma en tormento, no tenía paz, descanso. Se dañaba a sí mismo. El espíritu inmundo quería destruir su identidad humana. No quería matarlo, pues al hacerlo se quedaba sin un cuerpo que habitar. La energía impura necesita de un recipiente. Su caos interior dominaba en su exterior. La conducta violenta, el aislamiento y el hecho que se hiciera daño a sí mismo son síntomas visibles de un conflicto interno profundo. Lo que no se procesa internamente se manifestará en comportamiento destructivo. Cuando vio pues a Yeshua de lejos, corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El espíritu inmundo reconoció a Yeshua, su autoridad. El cuerpo del hombre se arrodilló, pero el espíritu reconoce la autoridad, reconoce la luz divina. Aquel hombre que nadie podía controlar ahora estaba de rodillas ante Yeshua, suplicando que no lo atormentara. Que le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Con autoridad y poder Yeshua ordena. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo porque somos muchos. El demonio responde: no el hombre. El hombre ha perdido su voz, su nombre. El nombre en el pensamiento bíblico y hebreo representa identidad, esencia, propósito, autoridad. El hombre había perdido su identidad. El espíritu contestó que se llamaba legión, pues eran muchos. Una legión en el contexto cultural de la época, como una legión romana, era símbolo de ocupación, dominio, pérdida de soberanía.
ha ocupado toda su mente, emociones, voluntad y cuerpo. Una legión tenía aproximadamente 6,000 soldados. El hombre estaba poseído por muchos demonios, espíritus, un ejército, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Esa región estaba llena de impureza, alejados de Dios, y sabía que allí tenía poder. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Estos espíritus o demonios son seres espirituales que necesitan un cuerpo, un recipiente. Actúan como un virus, no tienen vida propia, necesitan un huésped. Destruyen desde dentro, debilitan al huésped y toman control. El cuerpo es un lugar sagrado que el mal intenta usurpar. Estos espíritus se alimentan del miedo, la violencia, adicciones, caos emocional. No poseen ni entran a la fuerza, solo donde hay un vacío, una casa vacía. El hombre había perdido su identidad, su propósito, su nombre. Se había contaminado de impureza. El ser humano es una unidad entre corazón, mente, voluntad y cuerpo. Cuando hay un trauma profundo, violencia, rechazo, aislamiento, falta de identidad, se crea un vacío, un espacio habitable para un espíritu inmundo. Efesios 4:27. No des lugar al diablo. En griego está escrita la palabra topos, que significa espacio habitable. Ocupa lo que no se está siendo vivido. El hombre es un alma rota, desconectada de Dios, de la verdad, de sí misma. Los demonios no actúan sin permiso de Yeshua. Yeshua les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero y en el mar se ahogaron. Los demonios salen y entran en cerdos. Necesitaban un nuevo recipiente. Los cerdos son animales impuros. No pueden ocupar un cuerpo donde hay santidad, pureza, y por eso buscan lo impuro. Los cerdos caen al mar y se ahogan. Al ahogarse, los espíritus se quedan sin un recipiente. El mar representa el caos. Los espíritus regresan al caos, a su lugar de origen. Se autodestruyen, no pueden permanecer ante la santidad y la luz de Yeshua. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Yeshua y ven al hombre que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Vieron a un hombre completamente transformado. Estaba sentado, tenía dominio propio, vestido, recuperó su dignidad. En su juicio cabal, su mente fue restaurada. Yeshua no pelea con los demonios, no discute, restaura la identidad del hombre y al hacerlo elimina el caos y estas fuerzas ya no pueden estar allí, ya no hay espacio para ellos. No solo fue liberado, sino restaurado. La gente de esa región tuvieron miedo y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Temieron no solo miedo humano, sino temor ante lo sagrado. Entendieron el poder y la autoridad de Yeshua. El hombre había sido liberado, restaurado, pero a ellos les importaba su pérdida económica. Los cerdos eran su sustento económico y perdieron como 2,000 cerdos. Prefirieron cerdos impuros que una vida transformada. El pueblo teme a la presencia divina, a la luz, pues ésta exige transformación y no todos están listos para aceptar la verdad y el cambio. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Yeshua no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos,
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él, y todos se maravillaban. El hombre quería ir con Yeshua, pero no lo permite. No fue rechazo. Ahora que el hombre era libre, podría recuperar su vida y además le da un propósito. Vete a tu casa, a los tuyos. El hombre debía reconciliar sus relaciones rotas, volver a relacionarse con los demás, empezando con su familia. Y lo envía con una misión, con un propósito: ser un testimonio vivo de la gloria de Dios. Los habitantes de la región lo conocían su historia, su pasado. Ahora verían un hombre transformado. Y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. No era solo una ciudad, sino una región gentil. El endemoniado se convirtió en el primer predicador evangelista gentil en anunciar a los gentiles el reino de Dios. El testimonio del hombre preparó el camino. Yeshua llegó a donde ningún judío llegaría, a una región gentil llena de inmundicia, a un lugar prohibido por la ley. Se acercó a quien nadie tocaría para purificar y restaurar, demostrando que no hay lugar tan roto donde la presencia de Dios no puede entrar, y que su misión no se limitaba al pueblo de Israel. Esta es una historia estremecedora que revela no solo el sufrimiento y tormento del hombre endemoniado, sino el poder y autoridad de Yeshua sobre todo espíritu inmundo.